Hola, mi nombre es Lizeth Henao y en esta ocasión quiero hablarles un poco del arte moderno y contemporáneo, características generales, artistas, técnicas y pues algunas obras. Para empezar, vamos a hablar sobre el concepto de qué es el arte. Entonces, entendemos el arte como la capacidad creativa y expresiva del ser humano para manifestar emociones, ideas, percepciones del mundo real o en algunas ocasiones de la imaginación utilizando diferentes técnicas o diferentes conjuntos. Según Danto, definió siempre dos criterios esenciales. Uno es el significado y otro la materialización. Pero él agrega un tercer criterio que es la interpretación que cada espectador da a una obra. Diferenciar el arte moderno frente al arte contemporáneo resulta un poco confuso en primer momento hasta que se conocen bien esas diferencias. Antes de empezar, podemos ver algunas características importantes y es señalar que el término moderno también puede referirse a cualquier pieza que no sea ni antigua, ni retro, ni vintage. Sin embargo, en este caso hacemos uso a ese término para referirnos más bien al arte que comenzó a partir de 1880 con el impresionismo hasta aproximadamente la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el arte moderno? Como acabamos de decir, el arte moderno comienza en 1880 y termina alrededor de 1960, abarcando en todos estos años distintos estilos y expresiones artísticas como el impresionismo, el fauvismo, el cubismo, el expresionismo, el dadaísmo y el futurismo. Este arte se caracteriza porque dejó de abarcar solamente la historia y la religión para pasar a pintar escenas cotidianas. Un punto que marca un antes y un después es que las obras empezaron a venderse en galerías, entonces esto hacía que fueran más accesibles a la población. Además de que los artistas modernos ven el arte con otras funciones más allá de difundir mensajes y empiezan a experimentar con las técnicas llegando a alejarse del objeto, haciendo como deformaciones, abstracciones que permitan interpretaciones abiertas de sus obras. Vamos a hablar un poco del arte moderno y la liberación de pues, los principios clásicos. En ciencia cierta no hay certeza del inicio del arte moderno, pero existe un consenso general que muestra las raíces y se encuentra en Francia a mediados del siglo XIX. Artistas como Gustave Courbet, Edouard Manet y el movimiento impresionista abrieron nuevos caminos a la representación naturista del mundo. Un ejemplo es la obra Le déjeuner sur le banc de Edouard Manet. La obra se exhibió por primera vez en el Salón de Refaces en 1863. Se dice que el público estaba muy disgustado con la configuración regular de esta obra porque el cuadro muestra a una mujer desnuda en compañía de dos hombres vestidos disfrutando de un picnic en el campo. Hay un detalle en esta obra que los críticos no pudieron comprender y se sintieron ofendidos. Primero, por la representación poco realista del paisaje forestal. Y segundo, porque la chica que se baña en el fondo no tiene ninguna función pues en esta pintura. Luego viene el arte moderno y el posimpresionismo. Entonces aquí los artistas posimpresionistas se distinguían por su elección de temas y su rechazo a una forma colectiva de ver las cosas. Paul Cézanne fue uno de los posimpresionistas más importantes. En su obra enfatizó las líneas, superficies y colores que componen la naturaleza, dando como resultado una imagen más abstracta. En su cuadro Mancin Victoire, sin front de Vivinci y Quarry, Cézanne tradujo sus observaciones directas de la naturaleza en pequeñas manchas de colores más cálidos y más fríos, lo que provocó un cambio en la percepción general. Luego viene el arte moderno y las formas fragmentadas.
Entonces aquí vemos que, inspirado por los intentos de Cézanne de liberar la pintura de su función representativa y centrarse en formas puras, lo que hizo Pablo Picasso fue ampliar los límites de la abstracción. Entonces aquí vemos su obra Le Demoiselle d'Avignon, que en donde mostró 5 desnudos femeninos, pero sus formas estaban fragmentadas y entrelazadas con un fondo igualmente caprichoso. Con este cuadro se abandona por completo el concepto tradicional de espacio pictórico, unificando por primera vez en la historia una imagen. Esta pintura sentó las bases para el movimiento cubista, en el que el tema central pues era fragmentar componentes geométricos y a menudo se representaban desde varios ángulos a la vez. Aquí tenemos una característica muy significativa, y es que aunque los cubistas siempre fragmentan sus obras, las figuras siguen siendo reconocibles, entonces no pierden su forma. Ahora vamos a hablar un poco del arte contemporáneo. Entonces aquí ya nos podemos empezar a dar cuenta de las diferencias con el arte moderno, y es que este inicia al finalizar el arte moderno. Entonces podemos decir que inició sobre el año 1960 y sigue pues hasta nuestros días. De igual manera, existen tantos temas como artistas, además de resaltar que el arte contemporáneo está en constante evolución y expansión. Su característica más evidente es la exploración de nuevos medios y su diversidad. Este movimiento deja de lado el mensaje y carece de discursos o de corrientes que lo definan, aunque la idea que el artista dadaísta Marcel Duchamp nos brinda sobre que cualquier objeto puede ser arte, ¿no? Abre algunas puertas con esta idea para que los artistas con pocas habilidades manuales, pero que consiguen producir un cambio, una emoción al espectador, pues se sitúen en este tipo de arte. Sus características principales son la multidisciplinariedad y el uso de la tecnología. Entonces, esta no se limita a la pintura y al dibujo, a la escultura, sino que incluye instalaciones, videoartes, arte digital, performance. Otra característica es el conceptualismo y la experimentación con materiales. Entonces se enfoca en la idea detrás de la obra, tanto como en su ejecución, como incorporando materiales no tradicionales. Luego tenemos la reflexión sobre temas actuales. Entonces juega con los temas sociales y políticos, además de hacer una crítica a la realidad del momento. Tenemos una siguiente que es la interacción con el espectador. Entonces es habitual buscar la participación del público, tratando de romper la idea establecida de que el arte es un objeto pasito y estático. Lo tomamos como la obra acabada. Entonces, como habíamos hablado, a finales de la década de 1960 tuvo un punto importante para el mundo del arte. En general, el arte creado después de este tiempo puede considerarse arte contemporáneo, incluido el arte conceptual, el arte escénico, el minimalismo, el arte pop y el videoarte. El concepto subyace del arte, que se vuelve más importante que las cualidades escénicas de la obra. Es así como por primera vez en la historia el proceso de hacer arte recibió más atención que el producto final. En ese proceso, como en el caso del performance, requería la participación del público. Aquí podemos observar un ejemplo de la obra de Joyce Klein titulada Anthrometry of the Blue Period. Pero también vemos que este arte contemporáneo fue como el significado y el valor cultural desde el mismo arte, lo que fue cuestionado por los artistas. Entonces aquí tenemos un ejemplo famoso que es el primer trabajo conceptual de Joseph Koss en su obra One and Three Chairs. En esta obra podemos ver una silla real que va acompañada de una fotografía de la misma silla y la definición del diccionario en la palabra silla.
Esta yuxtaposición sugiere que la imagen y el texto se han vuelto intercambiables, eliminando la distinción tradicional. Al cuestionar el estatus de una fotografía, Kossuth cuestiona todo el arte figurativo. Entonces, en esta obra se sentaron bases de una tendencia a privilegiar la idea o el concepto de obra sobre el objeto físico. Este debate fue un poquito esencial para el arte contemporáneo. Por lo demás, el arte contemporáneo abarca un millón de estilos y enfoques diferentes de arte. Como hablábamos anteriormente, algo esencial y que para mí llama muchísimo la atención del arte contemporáneo es el compromiso social que se trabaja en él. En los últimos 30 años, el arte contemporáneo está vinculado a cuestiones sociales y políticas. Entonces, aquí podemos observar la obra de Silence of the Lambs del artista callejero Bansky, donde nos muestra unos muñecos de animales que salen chillando de un camión asustados. Entonces, ¿qué quiere criticar este artista? Entonces, la flagrante crueldad casual de la industria alimentaria, pues donde se sacrifican animales para consumo. Luego quiero mostrarles un poco aquí de las diferencias entre el arte moderno y el contemporáneo, ya después de haber hecho una conceptualización. Entonces tenemos en que el arte contemporáneo y el arte moderno se originan en dos periodos diferentes. El arte moderno suele ser una expresión individual, mientras que el arte contemporáneo está más centrada en el impacto social y el arte contemporáneo se centra principalmente en el presente y el futuro. El arte moderno se refiere a una época que pues ya pasó. Para trabajar la reproducción de una de las obras de arte contemporáneo, yo quise abordar a Yayoi Kusama, quien pues ella es una de las artistas contemporáneas más influyentes y reconocidas. Se le conoce como la princesa de los lunares. Nació en Japón en 1929 y me llama mucho la atención de que su arte empieza a trabajarse desde las alucinaciones que tenía desde su niñez, estas alucinaciones provocadas por el maltrato infantil y la presión que su mamá ejercía sobre ella. Eh, en edad temprana ella experimentó esas alucinaciones visuales que a menudo involucraban patrones de puntos y redes, visiones que se convertían en un núcleo de su distintivo lenguaje. En 1957 se trasladó a Nueva York, donde se sumergió como en la vibrante escena del lenguaje artístico y de la vanguardia. Entonces ella era figura central de artistas contemporáneos. Hizo pinturas en gran formato cubiertas de intercados y repetitivos arcos. Me parece importante también resaltar que en la década de 1970 Kusama regresa a Japón y en 1977 ingresó voluntariamente en un hospital psiquiátrico, donde ha vivido y trabajado desde entonces. Ella desde allí empezó a trabajar todas sus obras. Mi reproducción hace énfasis a una obra original de una calabaza, que es lo que ella generalmente pintaba, llenándola de puntos. ¿Y por qué esta? Pues porque simbolizaba la estabilidad, la comodidad y la conexión espiritual, evocando igual recuerdos positivos de su infancia y de su familia. De esta manera acabo con mi presentación, espero sea de su agrado. Muchas gracias.